Bien, muchas gracias. En este lapso que usted no nos estaba mirando, aquí ya empezaba otra vez la discusión, y como siempre decimos los que hacemos televisión o radio, algún día vamos a presentar lo que se dice cuando usted no nos ve, lo que se dice entre los cortes, que es realmente cuando se dicen cosas que según dijo alguien aquí, ¿cómo le hacemos para levantar el rating? Pues así, enseñando lo que se dice, lo que se dice cuando no nos están viendo, porque todo se graba. Y si no me cree usted que todo se graba, pregúntele a los de la bolsa de plástico, para que vean que todo se graba en esta época de la comunicación omnipresente. Pero en fin, por favor, diputada. Muchas gracias. Nosotros en Morena tenemos una política de defensa de los recursos naturales y eso ha implicado pues tener una posición real a las políticas que se plantean. La más importante es el tema de la reforma energética, en la que no estuvimos de acuerdo, una reforma que no avanza, pero que en el tema ambiental hemos planteado reiteradamente que va, por ejemplo, el tema del fracking a devastar parte de nuestro territorio, que este tema puede ir en contra mismo de nuestros mares, de nuestros territorios, de nuestras comunidades indígenas. Y yo insisto que la contaminación se tiene que ver como un asunto global. Y no es defender a un gobierno, es defender a la ciudad. Y creo que en ese interés deberíamos estar las fuerzas políticas. Y lo que nosotros decimos aquí es que pues se debería demostrar que se es mejor cada vez porque se tiene un soporte anterior que va dando el escalón a lo demás. Me parece que cuando se dice que en la primera administración, bueno, segunda administración del PRD con López Obrador a la cabeza, había los mismos niveles de emisiones, yo creo que esa es una lectura falsa y es un error. Por ejemplo, en ese momento teníamos diésel de 500 partes por millón, con tecnologías ambientales determinadas y niveles de emisiones o normas sobre las emisiones determinadas, como dice el diputado de Acción Nacional. Pero no podemos decir 16 años después que estamos igual que entonces, porque la tecnología avanzó, porque los combustibles mejoraron. Y a mí me parece que en materia de defensa ambiental lo que deberíamos es todos presionar al gobierno federal a que nos des combustibles, entre otras estrategias, que sean de un ultra bajo contenido de azufre que reduce de manera importante. Yo voy a dar por último mi experiencia en el gobierno. Comprar autobuses con la norma que dejó Fox, la 044 sobre motores, empezaba en 2008. Para 2008 a México, Europa no le vendía estas tecnologías, que es Europa era el continente que tenía para abastecer. Una vez que se libró la batalla porque se lo vendieran a México, pues no teníamos el combustible adecuado con el que pudieran operar esas unidades. Entonces, pues fuimos a Pemex y Pemex nos dijo, vayan cada 8 días desde la Ciudad de México hasta Ciudad Juárez por la pipa de diésel que no contamina, porque si se abastece en la frontera, porque Estados Unidos sí tienen sus normas y el comercio no puede pasar con ese tipo de combustible. Oiga, diputada, ¿y por qué no se les ocurrió que en vez de poner autobuses podían poner muchos trolebuses en vez del metrobús? Es una estrategia. Y pensamos en el tranvía también. Sí, se pensó en el tranvía, hubo un proyecto ejecutivo del centro histórico. No, pero el tranvía ese era turístico de Buenavista. No, era transporte masivo. Era un transporte masivo. El transporte eléctrico. La circulación de vehículos en el centro de la ciudad, en el centro histórico. Sí. El transporte electrónico yo creo que es un transporte muy eficiente, también contamina, la generación de electricidad también contamina. Sí, pero no contamina. Pero no contamina, contamina allá. Contamina de manera diferente y obviamente muy reducida. El transporte eléctrico es una opción viable muy cara, muy cara. El último precio que tuve de un trolebús eran 40 millones de pesos por unidad, versus una unidad que te cuesta 5 o 6 millones de pesos articulada del Metrobús. Se buscó otra tecnología que tuviera un tercer carro, un biarticulado, un camión, un autobús de 3 carros que transportara 240 pasajeros versus un vehículo. O sea, en vez de 240 vehículos, un autobús que transporte 240 pasajeros. Me parece que esas son las políticas de Estado. Muy bien. Me parece, a ver, sí. Nosotros tenemos en nuestras manos y que estamos aquí somos legisladores, ¿no? Evidentemente las políticas públicas,
la administración pública necesita más herramientas. Me gusta mucho una definición de derecho que nos da, de norma jurídica que nos da Kelsen. Son técnicas de motivación social, es decir, motiva una conducta. Y nosotros, por ejemplo, tenemos un gran compromiso a nivel global, como dice la diputada, con el COP21, pero esos compromisos de la agenda global contra el cambio climático, tenemos la responsabilidad en esta Cámara y en esta legislatura de armonizarlas con la Ley General de Cambio Climático, que al final se reduce a esto, a las emisiones, y considero que es un asunto global y es un asunto de Estado, no es un asunto de partidos políticos, sí es un asunto de discusión democrática entre todos los que formamos parte de distintas opciones en la gama, pero este asunto, si se ve de manera global y holística, creo que está en nuestras manos armonizar sistemáticamente la normatividad que hoy existe, que en muchos sentidos está anquilosada, y para eso estamos aquí en este foro y aquí estamos trabajando. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en las comisiones de medio ambiente, en la de cambio climático, en la de infraestructura, en la de transporte, en la Ciudad de México. No cambia, todavía no cambia. El Senado no nos es incluso multidisciplinario, es multidisciplinario. Existen geniales ideas, medidas muy oportunas, medidas contingentes, medidas a largo plazo. Tenemos que comprender, quienes hoy tenemos la oportunidad, la responsabilidad de legislar, la gran oportunidad que tenemos de transformar normas que motiven conductas de la autoridad administrativa, del jefe del Ejecutivo Federal, del jefe de gobierno, de la megalópolis. Es decir, pasemos sí de toda esta discusión a establecer los grupos de trabajo que nos permitan hacer una gran reforma y grandes reformas. ¿Alguien sabe sobre este tema si los redactores notables que están trabajando en la Constitución de la Ciudad de México tienen algo sobre este tema ya definido? El Partido Verde está trabajando en temas de propuestas ambientales para estos temas. Ecoconstitución. Y la plataforma de todos los partidos. Yo digo para la Constitución del PRD, de la Ciudad de México. A los notables, la Coordinación de Desarrollo Sustentable envió un documento para que sea incorporado el tema de la sustentabilidad, el tema de un derecho a un ambiente sano, en la Constitución, con una serie de vertientes que nosotros estamos manejando, que es el tema de conservación de espacios, el tema de movilidad sustentable, el tema de salud pública, el tema, por ejemplo, de... se me fueron dos. Pero ya los mandamos, afortunadamente tuvimos ahí acercamiento con el gran Porfirio Muñoz Ledo, que tiene una historia importante. Sí, como no, pero ahorita... Bueno, pues es un personaje bastante, ¿no? Y que también se lo mostramos y ya se le expuso yo a la recuerdo que comisión Porfirio, redactora. cuando no tenía esta responsabilidad y tenía unos cuantos años menos, no quiero decir que ahora tenga muchos años más, pero tenía menos. Llevan 2 veces que le dicen viejo en esta sesión. Él tenía la idea de que lo que había que hacer era sacar la capital y los poderes federales a otra parte. Él decía que se fueran a San Luis Potosí. Pero las cosas cambian en la vida y ahora él está coordinando la redacción de la Constitución de la Ciudad de México en el mismo lugar donde la conoció. Pero el tema ambiental es un tema metropolitano, eso no debiéramos perderlo de vista. Ahora, metropolitano o megalopolitano. Es que yo digo que son... Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México. La Cámara de Diputados hoy tiene la posibilidad de incidir seriamente porque en la reforma constitucional para el estatus de la Ciudad de México se mandata al Congreso a que se haga una ley de coordinación metropolitana, que son de las cosas que la reforma... Hay una comisión megalopolitana y hay una instrucción del propio acuerdo que nosotros no apoyamos, pero que se aprobó, que es una ley del desarrollo metropolitano. Y ahí tenemos que estar todos los que estamos aquí con estas ideas. Y además, por ejemplo, también desde la comisión nosotros de Medio Ambiente, bueno, la diputada Alma y su servidor somos secretarios de la misma, logramos tener una sinergia con todas las autoridades que tienen que ver en materia ambiental, lo cual nos está dando la posibilidad de que la comisión tenga un lugar
en la Comisión Ambiental de la Megalópolis para que las leyes que dependen en materia federal las podamos reformar. Es decir, estamos trabajando en equipo, por eso digo que las soluciones deben de ser integrales. Ahora, hay un tema de trabajo en equipo y eso implica la construcción de una autoridad metropolitana, o si le quieren llamar megalopolitana o galáctica, como quieran. El tema es que... Teratopolitana. Exacto, sí, lo que tú quieras. El tema es que hay unas ciertas facultades que la autoridad local debe ceder en favor de esa autoridad metropolitana. Y hay unas otras facultades que la autoridad federal tiene que entregar a una autoridad metropolitana. Eso es lo que debiera ser materia de la Constitución que vamos a redactar. Ahí reside la autonomía de la Ciudad de México. La autonomía que no la soberanía, lamentablemente. Exacto, pero bueno, comparto que es una entidad federativa, tiene esa característica, pero con atribuciones de autonomía que precisamente el centro o la federación le concede, ¿no? O le quita. Le quita porque no o le quita o le concede, nada, ¿no? Nos dejó más o menos igual. un poquito más amarraditos en algunas cosas. Se avanzó bastante. Bueno, pero podemos hacer una mesa de reforma. No, pues es que el problema, diputada, a mí me sorprende porque hemos hecho, y el diputado Cervera lo sabe muy bien porque él participó y usted también participó desde el principio, hemos hecho mucho sobre este cambio constitucional de la Constitución Federal que le da este rango autonómico de entidad federativa no definida a la Ciudad de México, ¿no? Está bien. Está bien. Sí, pero lo propio no siempre es lo correcto. Claro. ¿Qué es lo que distingue también a la Ciudad de México? Es decir, por ejemplo, comparado con capitales, que es DC, Washington DC, el Distrito de Columbia, habitan ahí 600,000 habitantes. Sí, claro. La capital nuestra tenemos millones, es decir, tiene una característica totalmente diferente a la de otras capitales. Entonces, el tratamiento jurídico que deriva ya de lo político a lo ambiental. Eso quisieron arreglar en Brasil. De ahí deriva. Sí, y no arreglaron Río. Nomás pusieron Brasilia y arreglaron Río. Diputado, le queda un minutito, ¿eh? Sí, ya nos vamos. Muy brevemente. Los gobiernos de esas ciudades que mencionaste, los gobiernos nacionales, nunca se olvidaron de su capital. Y aquí ha habido un olvido permanente de el valor que tiene invertir en la capital del país como un proceso que ayuda a al mejor posicionamiento del país en general. Pues sí, porque en los otros países donde viven otras personas con otras características culturales, como por ejemplo Alemania, nadie quiere vivir en Bonn. En Australia nadie sabe cuál es la capital, todo el mundo se va a Sydney, ¿no? Pues digo, ¿qué va a ir ahí a Canberra? Una cosa ahí perdida ahí, ¿no? Y los alemanes dicen que Bonn es la aldea federal, todo el mundo se va a Berlín o Hamburgo, donde está la vida. Pues claro. Donde están las cosas importantes. Aquí también hay vida. Y allá está la burocracia que gobierna. Después del mundo Aquí está circular, todo. hay vida. Todo está aquí, todo está aquí. Y por eso esta ciudad es tan extraordinariamente maravillosa, aunque hoy no circule. Muchas gracias.